La lectura del testamento de mi padre duró exactamente 17 minutos. Lo sé porque conté cada segundo, observando el reloj de pared en la esquina de su estudio mientras mis hermanos se repartían un imperio valorado en 18 millones de dólares. Me llamo Pablo Torres, aunque la parte de las espinas siempre ha venido con un asterisco. Tengo 28 años, y he pasado cada uno de ellos recordando que soy el hijo que no debería existir. Mi padre, Víctor Torres, construyó su imperio inmobiliario desde la nada, o al menos eso decían los artículos de Forbes. Murió hace 5 días en su escritorio, con la mano aún aferrada a un bolígrafo, firmando contratos hasta que su corazón falló. El hombre se trabajó hasta la muerte, y de alguna manera eso parecía apropiado. Había vivido toda su vida en modo transacción, midiendo todo en ganancias y pérdidas, incluyendo a sus hijos, especialmente a mí. El abogado Ramón Falcón se sentó frente a nosotros en la mesa de caoba, sus manos curtidas, organizando documentos con precisión practicada. A mi izquierda estaba mi hermano mayor, Gerardo, de 35 años, ya luciendo el Rolex de nuestro padre que había reclamado del cuerpo. A mi derecha, Héctor, de 32, enviando mensajes a su esposa sobre qué propiedad ocuparían primero. Y luego estaba yo, el hijo ilegítimo, el recordatorio de la única debilidad de nuestro padre con su secretaria hace 29 años. Las propiedades en Manhattan, incluyendo los 3 áticos en la Quinta Avenida y los 2 edificios comerciales en Tribeca, valorados en 8 millones de dólares, se los dejo a mi hijo Gerardo, leyó Falcón, su voz monótona resonando en la habitación panelada de madera. Gerardo sonrió con suficiencia y se sirvió otro vaso del escocés centenario de nuestro padre. Era hora de que el viejo reconociera quién realmente dirigía las operaciones en Nueva York. La finca en los Hamptons, la colección completa de yachts, incluyendo el Sueño Celestial, y todos los vehículos en el almacén de Long Island, valorados en 7 millones de dólares, se los dejo a mi hijo Héctor. Héctor soltó una carcajada. Los autos. Miranda va a enloquecer. Hay un Ferrari de 1967 en esa colección, que vale 2 millones solo. Continuaron dividiendo el imperio como niños, repartiendo dulces de Halloween, portafolios de acciones, cuentas suizas, colecciones de arte, incluso el jet corporativo. Cada pocos minutos, uno de ellos me lanzaba una mirada de diversión apenas disimulada, esperando que mencionaran mi nombre. Todos sabíamos que llegaría. La pregunta era, ¿cuánto de poco sería? Pablo, dijo finalmente Falcón, y mis 2 hermanos se inclinaron hacia adelante como buitres oliendo carroña. Falcón metió la mano en su maletín y sacó un solo sobre marrón, envejecido y ligeramente doblado en las esquinas. Mi nombre estaba escrito en él con la letra temblorosa de mi padre, probablemente cerca del final. Le dejo este sobre para que lo abra en privado, conteniendo lo que necesita saber. El silencio duró quizás 3 segundos antes de que Gerardo estallara en risas tan fuertes que derramó su escocés. Un sobre, jadeó entre carcajadas. 28 años tratando de jugar a la familia, y papá te dejó una carta. Héctor fue más compuesto, pero sus ojos brillaban con satisfacción cruel. Tal vez sea una tarjeta de agradecimiento. Gracias por entender tu lugar, chico. Aquí tienes un momento Hallmark por tus problemas. O direcciones a la oficina de empleo más cercana, añadió Gerardo, ya sacando su teléfono para enviar el chiste hilarante a alguien. Dios, espera a que la Junta lo sepa. El bastardo se llevó papel mientras nosotros el reino. Falcón me entregó el sobre con algo que podría haber sido simpatía en sus ojos. Pesaba nada. 28 años intentando ganarme un lugar en esta familia, y todo se reducía a algo más liviano que una factura de tarjeta de crédito. Caballeros, continuó Falcón, ignorando las risas, su padre insistió en que lea esta declaración final. Ajustó sus gafas y leyó. La sangre puede determinar el derecho de nacimiento, pero el carácter determina el valor. Confío en que cada uno de ustedes reciba exactamente lo que merece. Mis hermanos estaban demasiado ebrios de victoria para notar la extraña redacción. Ya discutían sobre quién se quedaría con la oficina de papá en la sede corporativa. Metí el sobre en el bolsillo de mi chaqueta, me puse de pie sin decir palabra y caminé hacia la puerta. Oye, Pablo, llamó Gerardo. Si necesitas un trabajo, quizás tenga una vacante en mantenimiento de edificios. Tendrías que empezar desde el sótano, pero, hey, estás acostumbrado a estar por debajo de nosotros, ¿verdad? Seguí caminando. Sus risas me persiguieron a través del vestíbulo de mármol.
pasando por los retratos de hombres Torres que nunca me reconocieron, hasta la tarde de octubre, donde mi onda de 10 años esperaba entre sus Maseratis como el remate de un chiste que nadie necesitaba contar. Dentro de ese sobre había un número de cuenta bancaria y 11 palabras que revelarían 25 años de mentiras. Pero aún no lo sabía. Solo sabía que estaba harto de mendigar migajas de su mesa. Me senté en mi auto, con el motor apagado, mirando ese sobre con mi nombre escrito por manos moribundas, y me pregunté qué insulto final había guardado mi padre. Nunca pertenecí a la familia Torres, y todos se aseguraron de que lo supiera. Desde el momento en que pude entender palabras, comprendí que era diferente, inferior, tolerado, pero nunca aceptado de verdad. Mi recuerdo más temprano es de Gerardo, entonces de 10 años, explicando a sus amigos de la escuela privada por qué vivía en su casa. «Ese es Pablo», dijo, señalándome mientras jugaba solo en la esquina. «El error de papá con su secretaria. Lo mantenemos porque papá se siente culpable. Mi madre, Diana Ruiz, murió cuando yo tenía 3 años. Un accidente de auto en la autopista de Long Island, me dijeron. Vehículo único, falla de frenos. Trágico, pero simple. Había sido la secretaria de Víctor durante 5 años, y su aventura me había producido a mí la evidencia de la única falla de juicio de mi padre. La esposa de Víctor había muerto de cáncer 2 años antes de que yo naciera. Así que cuando Diana falleció, Víctor me acogió. No por amor, supe después, sino por obligación. La mansión Torres en Westchester era 32 habitaciones de mármol frío y estándares imposibles. Mientras Gerardo y Héctor tenían sus nombres grabados en las puertas de sus dormitorios, el mío simplemente decía Habitación de Invitados 3. En las cenas familiares, me sentaba al extremo de la mesa, lo suficientemente cerca para estar presente, pero lo bastante lejos para ser olvidado. Víctor preguntaba a sus hijos sobre sus días en Princeton, sus pasantías en la compañía, sus opiniones sobre tendencias del mercado. A mí ocasionalmente asentía y preguntaba si necesitaba algo para la escuela. No, señor. Era siempre mi respuesta, incluso cuando sí lo necesitaba. Héctor era más sutil en su crueldad que Gerardo, pero más efectivo. Donde Gerardo usaba fuerza bruta, Héctor empleaba precisión quirúrgica. Me invitaba a unirme a él y sus amigos. Luego pasaba todo el tiempo explicando por qué no podía participar en sus actividades. Pablo no puede venir al club campestre, chicos. Tienen requisitos de membresía legítima. O mi favorito personal. Pablo entiende por qué no puede salir en las fotos familiares. Confundiría a los inversionistas. Aprendí a hacerme útil para sobrevivir. Cuando Gerardo necesitaba que alguien escribiera sus ensayos universitarios, lo hice. Cuando Héctor necesitaba que alguien asumiera la culpa por chocar el Mercedes, la asumí. Cuando Víctor necesitaba que alguien trabajara 18 horas al día en la compañía sin quejas ni reconocimiento, estuve allí. Me volví fluido en el lenguaje de la servidumbre, pensando que si trabajaba lo suficiente, sacrificaba lo bastante, quizás un día Víctor me miraría como los miraba a ellos, pero nunca lo hizo. En las reuniones de la Junta de Industrias Torres, me presentaban como su pupilo o proyecto especial. En las galas de caridad era el joven que Víctor mentorizaba. Nunca hijo, nunca familia. Observé cómo posaba para fotos con Gerardo y Héctor en eventos de la compañía mientras yo sostenía sus abrigos fuera de cámara. Escuché cómo les contaba a asociados de negocios sobre sus 2 chicos mientras yo estaba a 3 pies de distancia, invisible. La parte loca era que los superaba en todo lo medible. Mientras Gerardo y Héctor festejaban en sus educaciones Ivy League con admisiones por legado y calificaciones de caballero, yo me gané mi entrada a MIT con becas por mérito. Mientras ellos llegaban a las reuniones de junta con resaca y sin preparación, yo construí mi propia firma de consultoría desde cero, consiguiendo contratos de 6 cifras a los 25. Mis clientes incluían compañías Fortune 500 que se reirían de Gerardo, pero nada de eso importaba. No puedes hacerte legítimo mediante logros, me dijo Víctor una vez, lo más cerca que estuvo de reconocer mi situación. Eres lo que eres, Pablo. Haz las paces con eso. Así que lo intenté. Salí con una mujer llamada Rebeca durante 2 años, sin presentarla nunca a mi familia, porque ¿cómo explicas que eres un Torres y no lo eres?
Alquilé un pequeño apartamento en Brooklyn pese a tener acceso teórico a múltiples propiedades familiares. Construí una vida adyacente pero separada del Imperio Torres, como un satélite que orbita pero nunca aterriza. Luego Víctor empezó a enfermarse. Los problemas cardíacos comenzaron el año pasado, y pese a los mejores médicos que el dinero podía comprar, todos sabíamos que el tiempo se agotaba. Gerardo y Héctor merodeaban como tiburones, visitando más frecuentemente, de repente interesados en la sabiduría y las historias de su padre. Hablaban abiertamente de sus planes de herencia frente a mí, debatiendo qué propiedades conservarían y cuáles venderían. ¿Qué crees que le tocará a Pablo? Oí una vez preguntar a Miranda, la esposa de Héctor, en una cena familiar. Sea lo que sea, respondió Héctor, sin molestarse en bajar la voz, será más de lo que merece. La llamada sobre la muerte de Víctor llegó mientras revisaba contratos para un cliente. Ataque cardíaco masivo en su escritorio, dijo la secretaria. Lo encontraron desplomado sobre papeles de adquisición, con el bolígrafo aún en la mano. De alguna manera, ese detalle me entristeció más que la muerte misma. El hombre había muerto exactamente como vivió, solo con su trabajo, midiendo el valor en metros cuadrados y márgenes de ganancia. El testamento se leyó el viernes por la tarde a las 2 en punto. Llegué a la finca 15 minutos antes, estacionando mi Honda detrás de un camión de catering que descargaba champagne. Gerardo y Héctor ya habían empezado su celebración, aparentemente lo suficientemente confiados en su herencia como para contratar planificadores de fiestas antes de que se leyera el testamento. Los encontré en el estudio con sus esposas, bebiendo la colección de escocés premiada de Víctor y dividiendo activos en servilletas de cóctel como niños intercambiando cromos de béisbol. Simona, la esposa de Gerardo, estaba en videollamada con un agente inmobiliario, recorriendo un ático en Milán. Miranda había esparcido catálogos de yates sobre el escritorio de Víctor, marcando mejoras para barcos que aún no había heredado. «Mira quién decidió aparecer», anunció Gerardo cuando entré, levantando su copa en un saludo burlón. «Vino a ver cómo heredan los herederos de verdad». «Solo estoy aquí por la lectura», dije, tomando asiento en la esquina, la misma silla que siempre ocupaba en las reuniones familiares. «Inteligente para manejar expectativas», añadió Héctor sin levantar la vista de su teléfono, donde aparentemente ya listaba una de las propiedades que esperaba heredar. «Aunque tengo curiosidad por lo que papá ideó para ti. Apuesto por ese Rolex roto que nunca arregló. Parece poético, dar al hijo roto el reloj roto». Ramón Falcón entró exactamente a las 2, su presencia cambiando de inmediato la energía de la habitación de crueldad casual a procedimiento formal. Había sido el abogado de Víctor durante 30 años. Había construido toda la estructura legal de Industrias Torres. Si alguien conocía los secretos de Víctor, era Falcón. «Caballeros, señoras», asintió a las esposas. «¿Comenzamos?» Abrió su maletín de cuero con eficiencia practicada, sacando una carpeta gruesa marcada con el sello de Víctor. El testamento en sí era sorprendentemente breve para un patrimonio tan masivo, pero Víctor siempre había sido económico con las palabras. El último testamento de Víctor Eduardo Torres, ejecutado 3 meses antes de su muerte, sustituyendo todos los documentos previos, comenzó Falcón, su voz cargada con el peso de la finalidad legal. Los primeros 10 minutos transcurrieron como todos esperaban. Gerardo heredó el portafolio inmobiliario de Manhattan. 8 millones en propiedades prime, incluyendo edificios que generaban casi 1 millón en renta mensual. Gritó de alegría cuando Falcón leyó las direcciones, ya calculando posibilidades de expansión. Héctor recibió la finca de los Hamptons, donde pasábamos veranos, la colección completa de yates con 3 barcos valorados en más de 1 millón cada uno, y toda la colección de vehículos de Víctor, incluyendo autos vintage que pertenecían a museos. 7 millones en juguetes para un hombre que nunca había trabajado un día honesto en su vida. Se dividieron los activos líquidos, los portafolios de acciones, las cuentas offshore que Víctor pensaba que nadie conocía. Cada hermano se llevó millones adicionales en inversiones y efectivo. Simona ya enviaba mensajes a sus amigas planeando una fiesta de celebración en el Met. Miranda había abierto el sitio web del club de yates, registrándose para espacios en Mónaco. «Pablo», leyó finalmente Falcón, y la habitación se silenció con anticipación. Metió la mano en su maletín de nuevo, sacando el mismo sobre marrón envejecido. «Le dejo este sobre para que lo abra en privado, conteniendo lo que necesita saber».
La risa fue inmediata y explosiva. Gerardo cayó hacia atrás en su silla, derramando escocés sobre la alfombra persa de Víctor. Héctor fue más controlado, pero su sonrisa lo decía todo. «Un sobre», jadeó Gerardo entre risas. 28 años de adulación por un pedazo de papel. «Tal vez sea un cupón», sugirió Simona uniéndose al chiste. 10% de descuento en tu próxima sesión de terapia por problemas con papá. O direcciones al refugio para indigentes más cercano, añadió Miranda, ya que no vivirá más en la casa de invitados. Falcón me entregó el sobre sin mirarme a los ojos. Se sentía imposiblemente liviano, como sostener aire. 28 años en esta familia, y toda mi herencia pesaba menos que una tarjeta de cumpleaños. Caballeros, hay un asunto adicional, continuó Falcón, su voz cortando las risas. Su padre insistió en que lea esta declaración. Ajustó sus gafas y leyó de un papel separado. La sangre puede determinar el derecho de nacimiento, pero el carácter determina el valor. Confío en que cada uno de ustedes reciba exactamente lo que merece. Santurrón hasta el final, murmuró Gerardo sirviéndose otro trago. Al menos nosotros merecemos millones, mientras Pablo merece papelería. Estaban demasiado ebrios de victoria para notar la expresión de Falcón al leer esas palabras, la forma en que sus ojos se demoraron como si supieran algo que nosotros no. Estaban demasiado ocupados planeando sus nuevas vidas para preguntarse por qué Víctor había insistido en que se leyera esa frase específica en voz alta. Me puse de pie para irme, el sobre ardiendo en mi bolsillo. Héctor me llamó cuando llegué a la puerta. Oye, Pablo, cuando lo abras, dinos si al menos es buen papel. Tal vez puedas enmarcarlo, colgarlo en el estudio que termines alquilando. Sus risas me siguieron fuera de la casa, pasando al personal de catering preparando su celebración, pasando los retratos de patriarcas Torres que nunca me reclamarían, hasta la tarde de octubre donde mi onda esperaba como lo único honesto en mi vida. Me senté en mi auto durante una hora, con el motor apagado, mirando ese sobre como si pudiera explotar. Parte de mí quería romperlo sin abrirlo, preservar la poca dignidad que me quedaba rechazando participar en la humillación final de Víctor. Pero la curiosidad es más fuerte que el orgullo, especialmente cuando has pasado toda tu vida buscando respuestas. El estacionamiento se había vaciado, excepto por los camiones de catering. A través de las ventanas de la finca podía ver la fiesta comenzando, sombras de mis hermanos y sus amigos brindando por su buena fortuna. Giré el sobre en mis manos, sintiendo la calidad del papel. Era viejo, quizás de décadas, el tipo de cartulina pesada que ya nadie usa. Finalmente, lo abrí. Dentro había una sola hoja doblada una vez. El mensaje estaba escrito a mano, en la caligrafía cuidadosa de Víctor, pero más firme que la del sobre, como si lo hubiera escrito años atrás, cuando sus manos aún eran fuertes. Pablo, esto es para el hijo que nunca debió existir. Número de cuenta 4447.829-1-163, Banco Libertad de Zúrich. Tu madre sabía por qué. Eso era todo, sin explicación, sin sabiduría paternal, sin disculpa. Solo un número de cuenta bancaria suiza y una referencia a mi madre muerta. Lo leí 5 veces, tratando de extraer significado de esas pocas palabras. El hijo que nunca debió existir. Incluso en su mensaje final, Víctor no podía resistirse a recordarme que era un error. Conduje a casa, a mi apartamento en Brooklyn, con la mente acelerada por posibilidades. Tal vez era un pequeño fondo fiduciario, suficiente para mostrar que había pensado en mí, pero no lo bastante para importar. Tal vez simbólico, $100 para igualar las 100 formas en que me había negado, o quizás nada. Una cuenta cerrada. Un chiste final desde la tumba. Mi laptop estaba abierta en la mesa de la cocina donde la había dejado esa mañana, trabajando en una presentación para un cliente que nunca terminaría. Navegué al sitio web del Banco Libertad de Zúrich. Su logo discreto prometía la privacidad bancaria suiza que había ocultado fortunas durante siglos. El proceso de inicio de sesión fue más simple de lo esperado. El número de cuenta, mi número de seguro social y una pregunta de seguridad. Apellido de soltera de la madre. Ruiz Diana Ruiz, la secretaria que cometió el error de enamorarse de su jefe. Antes de verificar el saldo, antes de aprender cuál sería el insulto final de Víctor, me detuve.
Había algo más en su mensaje que me molestaba. Tu madre sabía por qué. Nunca había investigado realmente la muerte de mi madre. ¿Por qué lo haría? Era un accidente de auto cuando tenía 3 años. Trágico, pero simple. Pero las palabras de Víctor sugerían que había algo más, algo que mi madre había sabido. Minimicé el sitio bancario y abrí la base de datos de accidentes del estado de Nueva York. Tomó algo de búsqueda, pero lo encontré. 15 de octubre de 1999. Diana Ruiz, accidente de vehículo único, autopista de Long Island. El informe básico era lo que siempre me habían dicho. Falla de frenos, auto salió del camino, fatal al impacto. Pero había un archivo de investigación detallada adjunto, algo que nunca supe que existía. Lo descargué, mis manos empezando a temblar mientras leía las notas del oficial investigador. La línea de frenos parece haber sido cortada deliberadamente. Marcas de herramienta consistentes con daño intencional. Recomendación para investigación de homicidio. Nota: investigación terminada a solicitud de la familia. Ver autorización adjunta. La autorización estaba firmada por Víctor Torres. Mi padre había detenido la investigación del asesinato de mi madre. Llamé a Ramón Falcón, mis dedos torpes con el teléfono. Contestó al primer timbre, como si estuviera esperando. Pablo. Su voz era cuidadosa, medida. Asumo que lo has abierto. ¿Qué demonios es esto, Falcón? ¿Qué sabía Víctor sobre la muerte de mi madre? Hubo una larga pausa. Podía oírlo respirar, eligiendo sus palabras. Solo puedo decirte lo que Víctor me autorizó a decir. Verifica la cuenta primero, entonces entenderás por qué murió tu madre. La verdad ha estado esperando 25 años. Dímelo ahora, exigí, pero la línea ya estaba muerta. Me recosté en la silla mirando la pantalla. El informe de accidente aún abierto en una pestaña, el sitio bancario en otra. Mi madre había sido asesinada. Víctor lo sabía. Y de alguna forma, había una cuenta bancaria suiza que lo explicaría todo. Cliqué de vuelta al sitio bancario, mi corazón latiendo tan fuerte que lo sentía en la garganta. El panel de la cuenta cargó lentamente, cada segundo estirándose como una hora. Cuando el saldo finalmente apareció, tuve que parpadear varias veces para asegurarme de ver los números correctamente. Esto no era posible. Tenía que ser un error. Refresqué la página 1, 2, 3 veces, pero el número permanecía igual. El teléfono sonó, interrumpiendo mi shock. Número internacional desconocido. Señor Pablo. La voz era anciana, con acento alemán, formal. Mi nombre es Enrique Duarte. He estado esperando 25 años para que acceda a esta cuenta. Creo que es hora de que sepa la verdad sobre su madre, su padre y los 18 millones que sus hermanos acaban de heredar. Miré de nuevo la pantalla, al número imposible que me devolvía la mirada, y me di cuenta de que toda mi vida había sido construida sobre una mentira que estaba a punto de desmoronarse. Estoy escuchando, dije. El número en la pantalla de mi laptop no tenía sentido. Refresqué la página 3 veces, seguro de que había algún error, algún punto decimal mal colocado que lo traería de vuelta a la realidad, pero el saldo permanecía inalterado. 127 millones de dólares. Señor Pablo, ¿sigue ahí? La voz de Enrique Duarte me sacó de mi shock. Esto no puede ser real, logré decir, aferrando el teléfono como si pudiera desaparecer. ¿Ha habido algún error? No hay error, replicó Duarte, su acento alemán, dando peso cuidadoso a cada palabra. Esta cuenta ha estado creciendo durante 29 años, esperando este momento. Pero el dinero, señor Pablo, es solo el comienzo de lo que necesita entender. Cliqué en el historial de la cuenta, desplazándome por décadas de depósitos. Comenzaban en 1996, 3 años antes de que yo naciera. Transferencias regulares de algo llamado Proyecto Prometeo, números seriales gubernamentales, códigos de enrutamiento federal. El depósito final se hizo el 15 de octubre de 1999, el día en que murió mi madre. Su madre, señor Pablo, no era quien usted creía, continuó Duarte. Diana Ruiz no era simplemente una secretaria. Era la agente especial senior Diana Ruiz, de la División de Crímenes Financieros del FBI.
Estaba infiltrada en Industrias Torres como parte de una investigación de 3 años sobre las operaciones de lavado de dinero de su padre. La habitación empezó a girar. Tuve que poner la cabeza entre las rodillas para no desmayarme. Eso es imposible. Era solo su secretaria. Tuvieron una aventura. La aventura fue real, dijo Duarte con gentileza. Ese fue el problema. La agente Ruiz se enamoró de su objetivo. Usted nunca debió suceder. Cuando quedó embarazada, intentó extraerse de la operación. Quería confesárselo a Víctor, encontrar una salida que los protegiera a ambos. Pero Víctor lo descubrió primero, dije, las piezas encajando en mi mente. Sí, descubrió su verdadera identidad cuando usted tenía 2 años. Pero para entonces, algo inesperado había ocurrido. Víctor también se había enamorado de ella. Y pese a todo, lo amaba a usted. El chico que nunca debió existir se había convertido en lo único genuino en su mundo de transacciones calculadas. Pensé en todos esos años de distancia fría, la negativa a llamarme hijo, los recordatorios constantes de que no pertenecía. Si me amaba, tenía una forma curiosa de demostrarlo. Lo mantuvo a distancia para protegerlo. Señor Pablo, sus hermanos Gerardo y Héctor ya estaban siendo preparados para tomar el control del imperio criminal. Tenían 13 y 10 años cuando murió su madre. Lo bastante mayores para ser peligrosos si sabían la verdad. Si descubrían que usted era el hijo de una agente del FBI, que su existencia amenazaba todo lo que ellos heredarían, ¿qué cree que habría pasado? El asesinato de mi madre de repente tenía sentido. La mataron, susurré. No personalmente, pero sí. Cuando Gerardo se enteró de la verdadera identidad de su madre, se lo dijo a Héctor. Juntos contrataron a alguien para cortar las líneas de frenos. Eran niños, pero niños Torres, criados para ver amenazas y eliminarlas. Víctor descubrió lo que habían hecho después de que fuera demasiado tarde. Y lo encubrió, dije, la ira subiendo en mi garganta. Hizo una elección. Entregar a sus hijos por asesinato o proteger a la única persona inocente en toda la ecuación, usted. Así que hizo un trato con el FBI. Su madre había compilado 3 años de evidencia antes de su muerte. Todo lo necesario para destruir el imperio Torres. Víctor continuaría dirigiendo la operación, alimentando información a la agencia, ayudándolos a atrapar peces más grandes. A cambio, dejarían que el imperio perdurara hasta su muerte, asegurando que usted creciera protegido, si no amado, y el dinero. Su madre ya había empezado a convertir evidencia en activos, preparándose para huir con usted. Liquidó inteligencia, vendió información a competidores, movió dinero por canales que tomarían décadas rastrear. Era su póliza de seguro. Cuando ella murió, Víctor continuó el trabajo, añadiendo a él cada año. Cada crimen que sus hermanos cometieron, cada dólar que robaron, él lo igualaba en su cuenta. El dinero sangriento que heredan hoy está construido sobre la misma base que su fortuna. La diferencia es que la suya está limpia. Me puse de pie paseando por mi pequeño apartamento, intentando procesar 28 años de mentiras desmoronándose en minutos. Hay más, dijo Duarte. Verifique sus mensajes seguros en la cuenta. Cliqué en la pestaña de mensajes. Aparecieron cientos de archivos, registros financieros, fotografías, conversaciones grabadas, evidencia de cada crimen cometido por Industrias Torres en 3 décadas. Pero los archivos más recientes eran diferentes, fechados en los últimos 5 años, todos enfocados en Gerardo y Héctor. Sus hermanos no solo heredaban riqueza hoy, señor Pablo, heredaban el imperio criminal y lo han expandido con entusiasmo, añadiendo asesinato, extorsión y tráfico humano al negocio familiar. Su padre lo documentó todo. Quería que usted tuviera la elección que él nunca se dio. La evidencia está toda allí, admisible, incontrovertible. Miré los archivos, entendiendo finalmente qué significaban las últimas palabras de Víctor. El carácter determina el valor. No me había estado burlando. Estaba pasando juicio sobre todos nosotros. Me senté con ese poder durante 3 días. 127 millones y suficiente evidencia para destruir todo lo que mis hermanos acababan de celebrar heredar. La parte racional de mí decía tomar el dinero y desaparecer, construir una nueva vida lejos del legado Torres de sangre y mentiras. Pero seguía pensando en mi madre muriendo sola en esa autopista
y en el chico de 13 años que ordenó su muerte ahora bebiendo champán en un ático de Manhattan. Al cuarto día, tomé mi decisión. Transferí 10 millones a una nueva cuenta, suficiente para construir la vida que quería, pero no tanto como para perderme en riqueza que no había ganado. El resto quedaría donde estaba, creciendo, esperando, un monumento al sacrificio de mi madre que no necesitaba reclamar. Luego creé 2 paquetes. El primero fue al FBI, conteniendo cada archivo de la cuenta, cada documento que mi padre había reunido, cada crimen que mis hermanos habían cometido en su afán por expandir el imperio. El segundo paquete fue a Ramón Falcón con instrucciones específicas. Entrégaselo a mis hermanos exactamente a las 2 de la tarde del martes, la misma hora en que se rieron de mi sobre. Reservé un vuelo a Zúrich para el lunes por la noche, solo ida. Los arrestos ocurrieron el martes por la tarde. Los vi desde mi habitación de hotel en Suiza mientras CNN daba la noticia. Agentes federales invadiendo la sede de Industrias Torres. Gerardo sacado en esposas, su rostro una máscara de confusión y rabia. Héctor intentando huir, tacleado en el garaje que acababa de heredar. Las noticias lo llamaron el mayor golpe a crímenes financieros en la historia de Nueva York. 3 décadas de lavado de dinero, extorsión y asesinato desmoronándose en una sola tarde. Mi paquete para ellos contenía una sola hoja de papel, la misma cartulina envejecida que Víctor usó para mi sobre. El mensaje era breve: el carácter determina el valor. Disfruten lo que merecen. El hijo que nunca debió existir. En horas, todos los activos fueron congelados. Las propiedades, los yates, los autos, todo incautado por autoridades federales. Simona fue atrapada intentando huir a Milán con maletas llenas de joyas. Miranda fue arrestada en el club de yates, aún tratando de registrar barcos que ya no poseía. El imperio construido sobre dinero sangriento colapsó por completo, llevándose a todos los que lo tocaron, excepto a una persona. A mí. Cambié mi nombre después de eso. Me convertí en alguien nuevo en un país que entiende la reinvención. Los 10 millones que tomé fueron más que suficientes para construir algo real. Empecé una fundación para niños que perdieron padres por violencia, niños que saben lo que significa ser daño colateral en la guerra de alguien más. Hemos ayudado a 300 familias hasta ahora, dándoles lo que yo nunca tuve. Alguien que viera su dolor y dijera que importaba. Enrique Duarte aún administra la cuenta principal. Ha crecido a más de 200 millones ahora a través de inversiones. Una fortuna que se duplica cada década. Me llama una vez al año en el aniversario de la muerte de mi madre, siempre con la misma pregunta: ¿lo reclamará este año, señor Pablo? Y siempre doy la misma respuesta: el hijo que nunca debió existir está bien sin ello. Porque eso es lo que finalmente entendí, sentado en esa habitación de hotel suiza viendo las vidas de mis hermanos desmoronarse en televisión internacional. Víctor les dio exactamente lo que siempre quisieron: el imperio Torres, cada dólar envenenado de él, y me dio a mí lo que nunca supe que necesitaba: libertad de todo eso. Mi madre murió tratando de salvarme de esa vida. Víctor vivió manteniéndome a distancia para protegerme de su corrupción. Cada hombro frío, cada negación pública, cada recordatorio de que no pertenecía. No era rechazo, era preservación. Me hizo lo bastante fuerte para sobrevivir sin su amor, porque sabía que un día tendría que sobrevivir sin su protección. La verdadera herencia no era el dinero ni la evidencia, ni siquiera la verdad. Era la oportunidad de elegir quién quería ser cuando todo lo que pensaba definirme fuera despojado. Gerardo y Héctor nunca tuvieron esa oportunidad. Nacieron en el imperio, fueron criados para dirigirlo y finalmente destruidos por él. Pero yo era el hijo que nunca debió existir, lo que significaba que era libre de existir como eligiera. A veces camino por bancos en Zúrich y pienso en esos millones acumulándose como un tumor dorado. A veces me pregunto cómo sería mi vida si lo reclamara todo. Luego recuerdo a mi madre muriendo para mantenerme alejado de la fuente de ese dinero y a Víctor viviendo en distancia fría para evitar su corrupción. Y sigo caminando porque algunas herencias son demasiado pesadas para cargar. Algunas fortunas cuestan más de lo que valen. Y a veces la mayor riqueza es descubrir que ya tienes suficiente. Esa es la verdad sobre ser el hijo que no debió existir.
Una vez que lo aceptas, eres libre de existir enteramente en tus propios términos. Si esta historia te ha tocado, por favor toma un momento para dar like a este video y compártelo con alguien que necesite oír que su valor no está determinado por el reconocimiento de otros. Comenta abajo con tus pensamientos sobre la elección de Pablo. ¿Habrías tomado todo el dinero o te habrías ido como él? Y no olvides suscribirte a nuestro canal para más historias poderosas sobre familia, verdad y las elecciones que nos definen. Gracias por ver y recuerda, tu verdadera herencia es la libertad de elegir en quién te conviertes.